Hola, muy buenos días, bienvenidos esta mañana a un nuevo Frente a Frente. Ayer se realizó un foro presidencial que tenía como tema principal la transparencia. No asistieron todos los 8 candidatos a la presidencia, faltaron 2, pero no deja de ser interesante la postura de estos candidatos en torno a uno de los temas más importantes. Hasta la saciedad lo hemos dicho y lo decimos todos los hondureños aquí, es necesario que nuestras instituciones, que nuestros políticos, que nuestra sociedad se vuelva más transparente para tratar de frenar esos tremendos índices de corrupción que junto a la inseguridad se ha vuelto un flagelo que coadyuva a este índice de desarrollo humano, a esta pobreza que tiene el país. Hoy tenemos distinguidos invitados que ya los presentaré en cuestión de minutos para hacer una evaluación de las exposiciones que sobre transparencia hicieron estos 7 candidatos presidenciales ayer aquí en la capital de la República. Les aseguro que será un tema interesante. Además, yo quisiera de nuestros invitados en el transcurso del programa un comentario sobre esa denuncia que ha hecho el presidente de la República sobre una campaña internacional para deslegitimar el proceso electoral hondureño. Interesante. Estamos ya a pocas semanas de las elecciones del 24 de noviembre y nuestros distinguidos invitados e invitadas tienen no solo información, sino una gran capacidad de análisis para abordar estas temáticas. Así que yo se los presento y se las presento en cuestión de segundos. Ustedes recuerdan, quiero iniciar con algo que nos relaje un poquito esta mañana, ¿verdad? Después de tantos crímenes, 6 mujeres murieron ayer en las últimas horas en la capital de la República y muertes violentas. No es que con esto yo voy a calmar el desánimo y la tristeza de la familia, pero por lo menos queremos enviar un mensaje colectivo de relajamiento a todos los hondureños a través del arte. ¿Recuerdan ustedes que en 1979 en Ciudad Guatemala nace una banda en el marco de la confrontación entre la guerrilla y el ejército? Era un tiempo en que la música disco reinaba en las radios y el rock en castellano no se conocía aún como formato. Vamos a ver si alguien en un ejercicio mental rápido se recuerda de esta banda que nació en Guatemala en 1979. Yo estoy seguro que una buena parte de nuestra teleaudiencia ya sabe de qué banda me refiero, de Alux Nahual. Y precisamente uno de mis invitados es un artista, y me va a ayudar a formular las preguntas durante unos 5 o 6 minutos a uno de los integrantes de esta banda, Álvaro Aguilar. Esta banda nació con Álvaro Aguilar, guitarra acústica y voz, Pluvio Aguilar, bajo y voz, Ranfería Aguilar, eléctrica y voz, Jack Schuster, violín, Paulo Alvarado, teclados y Javier Flores, batería. Aún se mantiene en el grupo Álvaro Aguilar, sino que me lo verifique aquí Arnaldo Hueso, que es un artista aparte de pertenecer a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Arnaldo, buenos días. Buenos días, Renato. Qué buena noticia saber que Alux Nahual estará aquí en Honduras. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? El 10 de mañana. ¿Mañana? Mañana está Alux Nahual aquí en Honduras y es un momento oportuno. Yo comentaba con mis amigos que en este momento de conflicto en el país, traer una banda de esta naturaleza con propósito, le llamamos bandas con propósito, ¿verdad? Sí. Que realmente traen un mensaje en sus canciones, vale la pena, justo antes de este momento electoral. Sí. ¿Dónde se presenta Alux Nahual? En el Hotel Honduras Maya, en el centro de convenciones, a las 8 de la noche. Bueno, Arnaldo es un artista, ¿verdad? Yo no sé cuántos han escuchado cantar a Arnaldo Hueso, el presidente de Jopride, pero canta. Yo lo he escuchado y la verdad que me impresiona el arte a través de la música de Arnaldo Hueso. Muchas gracias. Bueno, pues fíjese que tengo a Álvaro Aguilar, ¿lo conoce? Sí, somos buenos amigos con ¿son Álvaro. amigos? Sí, somos buenos amigos con Álvaro. La verdad que yo
como dice en mi pueblo, terminé de criarme con esta música. El resto de valores que faltaban fue a través de la música de ellos, así que seguimos mucho esta Bueno, Álvaro, vía Skype desde Guatemala. Les saludo a Renato Álvarez, moderador de este programa matutino de Canal 5 de Televicentro, Frente a Frente. Buenos días, bienvenido Álvaro, ¿qué tal? ¿Preparándose para visitar Tegucigalpa? Así es, buenos días a todos. Qué gusto estar hablando con la inmensa teleaudiencia suya. Es un placerazo. Saludos a Arnaldo, gran amigo. Saludos a todos los demás presentes en este foro que estaba escuchando, que es tan importante, súper importante. Pues sí, felices. Nosotros hemos estado ensayando, llevamos ahí un repertorio bastante extenso, aproximadamente 2 horas y algo de música, porque llevamos bastante ratito de no llegar a Honduras, pero es un pueblo muy querido por nosotros. Los pueblos centroamericanos compartimos historia, y lo que estaba viendo también hemos compartido padeceres, pero igual tenemos que compartir sueños, ¿verdad? Compartir los ideales de un mejor futuro, sí, de buscar la transparencia. Si me puedo meter un poquito en el asunto que me gustaría, es sumamente importante lo que van a hablar, porque mucha gente se quiere meter a la política por negocio, para hacer negocios, pero si se aumenta la transparencia para que esto no suceda, se va a meter la gente que en realidad quiere servir. Así que metí mi cuchara un momentito ahí, y si quieren seguimos hablando de la música. ¿Qué nos tienen preparado para este concierto de mañana aquí en la capital de la República? Bueno, pues mira, hay un montón de éxitos. Mucha música sonó allá en Honduras en las radios. Temas como Hombres de Maíz, como Alto al Fuego, que mismo estabas mencionando hace un rato. Ese se volvió un himno centroamericano. Recuerdo muy bien cuando lo presentamos en Honduras. Alto al Fuego fue una cosa impresionante, porque ni ustedes, ni nosotros, los chapines, ni los guanacos, ni nadie quería la bendita guerra, maldita guerra esa, porque esas son las guerras, son una maldición para la humanidad. Nadie queríamos esa guerra, y cuando empezamos nosotros a decir Alto al Fuego en el coro del tema, se pegó inmediatamente el público hondureño. Fue sorpresivo, fue increíble. Y así como eso, pues llevamos también otras canciones, llevamos algunas canciones románticas que puedo mencionar, Mujer, o Libre Sentimiento, o Vuelve, en fin, temas que han hecho que vibremos, que nos palpite el corazón al mismo ritmo a los centroamericanos. Así que estamos muy felices, de verdad, muy agradecidos con este espacio que nos dieron para platicar con Honduras. Bueno, aquí su amigo Arnaldo Hueso le quiere enviar un mensaje, Arnaldo. Sí, no, estamos muy contentos por la venida de Alush. Alush tiene nuevo disco y se llama Murciélago Danzante. Vale la pena que... ¿Ya lo escuchaste? Sí, no, está impresionante. Hay 3, 4 canciones que realmente son buenísimas. Yo le mencionaba a mis amigos que hay una fusión interesante de el rock moderno con lo tradicional que Alush Nahual siempre ha manejado, y esto mañana la gente lo podrá ver en el Honduras Maya. Sí, eso vamos a hacer. Vamos a tocar precisamente cuatro temas del nuevo disco, y la verdad es que además los temas anteriores también han evolucionado un poquito, ¿verdad? Tenemos nuevo baterista, se llama Vinicio Molina, que este es un puro chavo, tiene como 20 y tantos años, y entonces él hace estas cuestiones del doble bombo y tiene ese feeling del rock más como lo han estado haciendo ahora, porque no podemos decir que es rock moderno. Todo viene del rock original, ¿verdad? De cuando nace Led Zeppelin, de cuando nace Pink Floyd, Deep Purple, todas las bandas originales del rock, y de ahí se desprende todo lo demás, y son pequeñas variaciones como hemos hecho nosotros, igual lo están haciendo ahora, pero sí, es cierto, hay una fusión ahí que mañana vamos a poderles mostrar. Muy bien, mañana a partir de las 8 en el Centro de Convenciones del Honduras Maya, 990 lempiras y 1720 lempiras latino con mesa. Bueno, pueden, Renato, adquirir los boletos a través de Todo Ticket. Si ven el anuncio ahí, a través de Todo Ticket, en las agencias de Nova Centro,
y Cascadas Mall y en internet también. Mira, aquí estamos viendo un video cuando usted tenía unos 21, 22 años, Álvaro. Yo todavía tengo 22 años. Bueno, aquí tenemos partida la pantalla. Cuando usted era joven, pero bueno, conserva esa juventud, estoy seguro. Hay un paisano suyo aquí en el estudio, don Marco Fuentes, don Mario Fuentes, es el vicepresidente de Acción Ciudadana. No sé si ha escuchado, si ha ido a un concierto de Alux Nahual a Guatemala, don Mario. ¿Quién no ha ido a un concierto de Alux Nahual? Muy bien. Por favor, si podemos presentar ya de un solo a don Mario Fuentes, vicepresidente de Acción Ciudadana, y que ayer moderó precisamente este foro político aquí en la capital de la República. Bienvenido, buenos días. ¿Quién no ha ido a un concierto de Alux Nahual? Yo estoy seguro que la rectora, no sé si ha ido a un concierto, pero que ha escuchado música, la rectora de la Universidad Autónoma de Honduras. ¿Quiere que le cuente? Sí. Yo fui a ver los Rolling Stones a San Francisco. Ajá. ¿De veras? Sí, fui con mi esposo a ver los Rolling Stones en el año 2007. Espectacular, y introdujo Metallica, ¿verdad? Sí. Fue el que comenzó. Mi esposo fue un fanático del rock y miró 5 veces los Rolling Stones. Led Zeppelin, Pink Floyd, todo eso en mi casa se escuchaba, y mis hijos igual, 3 hijos que tuve, que tengo, y bueno, fue la época nuestra. Sí, sí. Años 60, 70, época fascinante, y todavía el rock no pasa. Así es. Entonces sí ha escuchado a Alux Nahual. Sí, claro que sí. Sí. Y lo mismo a pesar de su juventud, Denise Miranda, ¿no? Sí, siempre, a pesar de la juventud, Renato, Sí. y que es una banda que nació hace mucho tiempo, pero tienen un mensaje muy positivo y un mensaje muy crítico en su Así letra. es. Alux significa duende, un ente mágico que así como aparece puede desaparecer, que se hace gigante o diminuto. Nahual, de acuerdo a las tradiciones mayas, según al día de su nacimiento, se te asigna un nahual, un otro yo, un alter ego. Por ejemplo, tu nahual puede ser el venado. ¿El nahual suyo, Arnaldo? Hay varios. Ah, bueno. Bueno, Álvaro, la banda se mantiene completa, ¿verdad? Es decir, Sí, de sus originales. Exactamente. Hay 2 que no están. Bueno, la verdad es que de los originales nada más uno no está, que es Jack Schuster. Sí. Después hemos ido cambiando baterista varias veces, y el actual se llama Vinicio Molina, pero los demás estamos los originales: Oscar Conde, Pluvio Aguilar, Ranferí, Paulo Alvarado, que toca el cello. Yo creo que va a ser una cosa muy especial para las nuevas. Bueno, nos ha pasado que en esta gira que estamos haciendo por Guatemala se hizo un acuerdo con la cervecería y estamos haciendo una gira por todo el país, pero ya estamos tocando para una nueva generación. Es otra generación. Las caras, algún día les voy a mostrar fotos, pero son gente de otra generación, pero gracias a Dios cantando las canciones a todo pulmón, con ese mismo sentimiento, que espero que vaya a suceder igual ahí en Honduras, que haya un encuentro de 2 y si se puede 3 generaciones para poder compartir armonía, paz y música. No, estoy seguro que será un éxito la presencia de Alux Nahual mañana a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Hotel Honduras Maya. Este evento lo patrocina Rock and Pop, una estación de Emisoras Unidas. Sí, Emisoras Unidas. Nuestra empresa hermana de Televicentro. Y Televicentro también. Así es. ¿Dónde pueden adquirir los tickets? En Todo Ticket, en Cascadas Mall y en Novacentro. Y también a través de la web, en www.todotickethonduras.com. Bueno, le pregunto a Arnaldo, porque Arnaldo estoy seguro que se mantiene y al estoy tanto. viendo el anuncio ahí al lado también. Se mantiene al tanto de la llegada de Alux Nahual. ¿Cuándo? ¿Hoy o mañana arriban a Tegucigalpa? Nosotros salimos mañana tempranito, llegamos al mediodía a hacer la prueba de sonido y en la noche pues hacemos el concierto. Bueno, éxitos. Mil gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Nos encantó cuando nos recordaba Arnaldo en una conversación ayer de que venía Alux Nahual al país y que escuché la promoción aquí mismo en Televicentro de que el evento lo patrocina, entre otras empresas, a Rock and Pop, la estación musical de Emisoras Unidas, y dije, pues hagamos unos minutos al inicio del programa para relajarnos, ya que va a estar don Mario Fuentes también de Guatemala, para que se siente en casa. En casa.
Bueno, venimos al debate sobre este foro patrocinado por FOPRIDE ayer en la capital de la República, donde los candidatos a la presidencia abordaron el tema transparencia. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Bien, de nuevo saludo a mis invitados. Don Mario Fuentes de Starac, vicepresidente de Acción Ciudadana, moderó ayer el foro de los candidatos presidenciales hondureños. De nuevo, bienvenido, gracias, señor de Starac. Aquí la rectora de la Universidad Autónoma de Honduras, doña Julieta Castellanos, que también esta mañana nos va a comentar los planteamientos que escuchó ayer en el tema de transparencia de los candidatos presidenciales. Denise Miranda, que es la coordinadora del área de gobernabilidad democrática de FOPRIDE, de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales, y de don Arnaldo Hueso, que es el presidente de la organización FOPRIDE. Pero antes yo quiero recordar esta denuncia del presidente Lobo ayer sobre lo que él llama campaña internacional para deslegitimar el proceso electoral de Honduras. Ahí en el seno de que se definan cuáles son las prioridades. Más claro que el agua no pudo ser el presidente de la República, quien denunció hoy en Consejo de Ministros que existe una campaña internacional para desprestigiar no solo su administración, sino también el proceso electoral de noviembre. He sentido presiones de afuera, de algunos grupos que se quedaron en el conflicto. Hoy todos vamos a elecciones, todos los grupos, que la realidad demuestra lo que en realidad somos. Porque estamos siendo víctimas, reitero y reafirmo, de una campaña internacional tratando de deslegitimar, incluso de afectar el proceso, me imagino yo también. El presidente también indicó que la campaña se extiende contra la participación de los militares en los operativos de seguridad, un aspecto en el cual Lobo Sosa indicó no cederá, puesto que la vida es lo más importante, además que en su administración no se perjudican los derechos humanos ni se intimida a nadie. Lo que yo le reitero a cualquiera que venga a gobernar Honduras, si manda a los militares a los cuarteles y los saca de participar en actividades de seguridad, van a ver ustedes el lío que vamos a tener. Ante la denuncia formulada por el presidente, las reacciones no se hicieron esperar. Se le consultó a la candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, si Libre tiene complicidad en esta campaña que denunció el gobernante. No creo que tenga alguna preocupación con Partido Libre. Nosotros hemos manifestado desde el momento en que iniciamos el proceso de inscribirnos como partido, hemos cumplido con todos los requisitos que se nos han pedido. Tanto la OEA como Naciones Unidas ha visto la voluntad manifiesta de Libre de que queremos que este proceso sea transparente. El presidenciable de Alianza Patriótica tiene su reflexión ante el tema. Entonces, obvio, la izquierda internacional avanza. Ellos vienen viendo esas debilidades y aprovechan de las fuerzas que han acogido a ese sistema para tratar de entrar al país. Entonces lo que nosotros proponemos casualmente es algo muy patriótico por eso, porque si sabemos que los mismos no pueden resolver los problemas, entonces tenemos que buscarle una salida al pueblo. Pese a todo, las decisiones se mantendrán no solo para garantizar un proceso electoral libre y transparente, sino también para brindar seguridad ciudadana. Jackie Aguilar, Telenoticias. Resumo, están inventando una serie de cosas increíbles que no son ciertas. Es una campaña de desprestigio de la misma gente que quedó arriba, que quieren ver un conflicto donde no hay, dijo el presidente en Consejo de Ministros ayer. Según el presidente, desde afuera también se estaría intentando desacreditar el proceso de las elecciones generales del 24 de noviembre próximo, en la que por primera vez participarán 9 partidos políticos, 4 de ellos surgidos tras los sucesos de junio de 2009, al entonces presidente Manuel Zelaya. No se me vayan a inquietar porque he sentido presiones de afuera de algunos grupos que se quedaron en el conflicto.
es decir, en la crisis política de 2009. Hoy todos vamos a elecciones, dijo el presidente, sin precisar más datos. Están inventando una serie de cosas increíbles que no son ciertas. Es una campaña de la misma gente que quedó arriba, que quieren ver un conflicto donde no hay, acotó. Bueno, viniendo del presidente esta denuncia, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me gustaría un breve comentario, porque se lo voy a consultar a todos, sobre esto que él dice, una campaña desde afuera para deslegitimar, para desacreditar este proceso electoral, que es lo que menos queremos los hondureños, que ya nos hartamos de esa inseguridad, de esas 20 muertes diarias que hay en el país, que ya nos hartamos de esta división y confrontación que hay en el país, como para que después de las elecciones siga el país en llamas. Rectora Julieta Castellanos. Digamos, yo creo que que el proceso, digamos, electoral requiere de credibilidad, y algunas opiniones que se están dando desde algunos candidatos o candidatas pueden crear un nivel de incertidumbre. Ha habido declaraciones de fraudes adelantados, se ha descalificado alguna cooperación que iba a dar para el caso el gobierno de la República Dominicana para el proceso electoral, una cooperación técnica. Creo que también pasó lo mismo con algún apoyo que Colombia estaba proporcionando. Paraguay, perdón. Sí. Y eso no ayuda realmente a crear incertidumbre. Yo creo que el gran reto aquí es del Tribunal Supremo Electoral, que desafortunadamente pierde el control de la elección el día 0, el día domingo 24, puede ser el domingo 28, porque ya ese día el proceso queda en manos de los partidos políticos con sus representantes en la mesa. Esa es la gran debilidad del Tribunal Supremo Electoral, y creo que el gran reto es ir desvirtuando todas estas conjeturas que se puedan dar e ir construyendo un proceso que sea legítimo y que sea aceptado por los hondureños. Arnaldo Bueso, como presidente de FOPRIDE, ¿qué piensa de esta denuncia del presidente Lobo? Sí, me toma por sorpresa, anoche me di cuenta de ella. Sí, coincido con la rectora. Además, creo que el pueblo hondureño tiene que ir creciendo y madurando en estos temas. Justo lo que ayer tuvimos en el foro es un espacio para que la población hondureña pueda ir conociendo y tener más oportunidades para discernir y tomar decisiones acertadas al momento de elegir, pero no deja de preocupar, aunque yo trato de ser positivo y siento que situación peor que la que tuvimos hace 4 años difícilmente la vamos a tener y salimos adelante. Este es un momento donde todas y todos los hondureños tenemos que unirnos en pro del país, Denis Miranda. Sí, bueno, Renato, yo creo que para FOPRIDE y ser parte también del consorcio Hagamos Democracia, que hacemos la observación electoral, no nos queda más que realmente hacer un llamado a todos los actores que participan en el proceso electoral. Creo que ahorita lo que la población necesita es seguridad, es que las autoridades que están detrás del proceso electoral puedan darle la seguridad, que se va a respetar su voto, que va a haber paz y que va a haber respeto en ese proceso electoral. Y llamar a como una cordura, una calma de todos estos actores, de que creemos y construyamos ese ambiente para que las elecciones se puedan dar sin ningún suceso, y ahí estaremos en Hagamos Democracia haciendo observación electoral, y habrá mucha observación también de otros entes. ¿Cómo se percibe desde el exterior estas elecciones generales de Honduras el próximo 24 de noviembre? Don Mario Fuentes de Starac, vicepresidente de Acción Ciudadana, él es de nacionalidad guatemalteca. Sí, muy buenos días a los televidentes. Pues básicamente lo que se percibe, digamos, desde fuera es que el proceso de Honduras, el proceso democrático de Honduras, pues se está reencauzando. Sin duda las elecciones son un buen síntoma, una buena percepción. Como se dice, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y el fortalecimiento institucional es vital para que la democracia en Honduras se siga consolidando. Yo creo que hay que garantizar para unos comicios el próximo 24 de noviembre totalmente transparentes, libres, sin ningún tipo de interferencias, para que la comunidad internacional pues perciba que efectivamente
Honduras está en un proceso de fortalecimiento de su democracia institucional. Yo en este momento voy a recordarles algo que sucedió ayer y que me parece, rectora e invitados especiales, que es fundamental. La Organización de Estados Americanos podría hacer una auditoría para certificar internacionalmente el proceso electoral hondureño, incluidos los sistemas tecnológicos que se van a utilizar para la transmisión de las actas de cierre desde las mesas receptoras electorales. Fíjense bien lo que le estoy diciendo a todos los hondureños. La Organización de Estados Americanos, a solicitud de los partidos políticos, la próxima semana decidirá si hace una auditoría para certificar el proceso electoral de Honduras. Yo creo que esta sería una herramienta fundamental para garantizar no solo la transparencia del proceso, sino que también evitar que después de las elecciones el país pase 3, 4, 5, 6 meses sumido en una crisis producto de que una parte de la población no acepta la victoria de quien gane las elecciones. Voy a transmitirles esto que divulgamos anoche en Telenoticias, brevemente 1:50 dura esta nota, cuando la OEA se compromete a estudiar esta solicitud y responderá la próxima semana. Buenas noches, compañeros en los estudios. En efecto, nos encontramos con Kevin Casas, quien es secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, a cuya institución le han hecho una petición el día de hoy los diferentes partidos políticos, así como el Tribunal Supremo Electoral, para que haga una auditoría a los diferentes escáneres y así tener garantizado el proceso electoral. ¿Cuál es la respuesta que tiene al respecto, don Kevin? Muchas gracias, Nelson. Lo que puedo decir es que en efecto, tanto de parte de la autoridad electoral como de parte de los partidos políticos, después de haber tenido una reunión esta mañana con los candidatos y las candidatas, nos han expresado un gran interés en que, en cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo de garantías mínimas, la Organización de Estados Americanos haga una auditoría del proceso de transmisión de datos que está en este momento armando el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto implica revisión de los escáneres? ¿Qué respuesta hay? Mire, los detalles están por definirse. Nosotros les dijimos que íbamos a estudiar la petición con gran interés y que les íbamos a dar una respuesta en los próximos días. Insisto en que este es un punto que está vertido en el acuerdo de garantías mínimas. Entonces, evidentemente, siendo que es una petición de la autoridad electoral y de los partidos políticos, la vamos a estudiar con mucho interés. ¿Para cuándo la respuesta? Así brevemente. Muy posiblemente de aquí a la otra semana. Bien, muchas gracias. Buenas noches, don Kevin Casas, de todo lo que les podemos informar nosotros desde la Casa de Gobierno. Retornamos con ustedes a los estudios centrales. ¿Qué si logramos esa certificación internacional de la OEA del proceso electoral hondureño, incluidos los sistemas tecnológicos a utilizar para esa transmisión de las actas de cierre desde las mesas electorales receptoras, desde las MER? Bueno, yo creo que eso sería un elemento muy importante porque estaría dando la credibilidad de un organismo internacional. Si se trata de descalificar los procesos internos, la OEA puede contribuir de una manera muy efectiva a restablecer esa credibilidad. Ojalá que se logre, porque sí creo que a veces la estridencia de algunas declaraciones, las dudas que se están sembrando en el proceso, pueden crear un escenario propicio para que los resultados no sean aceptados, y creo que eso a nadie le vendría bien. El país requiere estabilidad, requiere transparencia, precisamente del tema que vamos a hablar. El proceso debe ser transparente, debe ser creíble, y ojalá que el tribunal pueda sostener de manera creíble este proceso, porque hay que fortalecer ese órgano que es el responsable del garante de las elecciones en el país. En la actual situación de América Latina, y con esto concluyo, ¿pudiera estarse gestando en algunos estados, por movimientos internos de esos estados o instituciones en esos estados, una campaña de deslegitimación del proceso electoral hondureño en la situación que está el país?
en la situación que estamos los latinoamericanos. ¿Es posible que eso suceda? Bueno, en realidad no pareciera que Honduras fuera un país de un interés geoestratégico en esta lucha de América Latina. Cada país de América Latina está viviendo momentos importantes, momentos diferentes en los procesos. No es la misma Venezuela de hoy que la Venezuela de Chávez. Venezuela tiene problemas internos, inclusive de gobernabilidad, ¿no? Tiene una oposición creciente, un proceso electoral que recibió muchas dudas. El resto de países de América Latina está ocupado en sus propias agendas, pero claro, si los resultados no fueran aceptados en Honduras, si hubiese una confrontación, si se repitiera o se pareciera a lo que pasó en el 2009, el país realmente estaría de nuevo en una situación más compleja de la que ya tiene actualmente. El país tiene una complejidad económica, fiscal, digamos, severa en este momento, y no abonaría para nada ni a los temas económicos ni a la gobernabilidad un escenario de incertidumbre y de dudas y de no aceptación de los resultados electorales. Yo creo que aquí el Tribunal Electoral está en la obligación de prever todos aquellos elementos que distorsionen el proceso, todo lo que siempre duda. Y ojalá que organismos con la OEA, yo creo que los organismos también internos de sociedad civil, Hagamos Democracia, es uno de ellos, ustedes están en otro, digamos FOPRIDE, todos estos organismos deben de estar como veedores y previniendo cualquier situación que pueda darse. Yo creo que los garantes fundamentales de este proceso van a ser los organismos internos y los organismos internacionales que puedan apoyar a que no haya dudas en los resultados electorales. Y basados en la experiencia de las elecciones primarias anteriores y de las últimas elecciones, es importante esta solicitud que han hecho la Organización de Estados Americanos y que la OEA acepte auditar las elecciones de Honduras, porque en la medida que la Organización de Estados Americanos trabaje conjuntamente con nosotros los hondureños en garantizar la transparencia de ese proceso electoral, el informe de la OEA después de las elecciones es fundamental, lo sigue Estados Unidos, lo sigue la Unión Europea. Y contar con el aval de Estados Unidos, contar con el aval de la Unión Europea por el informe de la OEA sobre la transparencia del proceso electoral, eso nos garantiza y nos genera certidumbre. Yo creo también que es importante que los medios de comunicación respeten las disposiciones de no dar resultados adelantados, sino esperar el informe oficial. Porque recordemos las elecciones del año 2005, que habían la ley dispone que no podían pasarse encuestas, y los dueños de medios de comunicación se sintieron que tenían que hacer encuestas, que tenían que pasar encuestas, y eso, si los mismos medios no respetan las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral, obviamente no los va a respetar nadie. Yo creo que aquí se trata de que todos los sectores involucrados directos o indirectos nos sometamos a las disposiciones que manda el Tribunal Supremo Electoral. Pero si a las 6 de la tarde van a querer resultados, o si a las 7, o van a creer que la primera tendencia, eso es el resultado final, no necesariamente es así. O sea, ahí las actas van entrando y ya luego se declaran vencedores a las 7 de la noche, y si cambió la tendencia a las 8 o 10 es que hubo fraude, hay que esperar los resultados oficiales. Yo pienso que eso es lo fundamental, la confianza en el proceso. Ya en las últimas elecciones, tanto generales como primarias, los medios de comunicación en ese sentido son respetuosos. En estas últimas elecciones primarias se pudo comprobar hasta que el Tribunal Supremo Electoral autorizó la divulgación de las encuestas de los medios, estas fueron divulgadas. Y esta vez se supone, eso se nos ha dicho, que con la transmisión rápida de las actas de cierre, vamos a conocer muy temprano cómo va el recuento de votos o la tendencia de ese proceso electoral. Pero insistimos, nos parece que si la OEA acepta esta solicitud,
de los partidos políticos de Honduras, nos hará un gran favor la Organización de Estados Americanos, que tiene una deuda con Honduras, En la medida que la OEA certifique este proceso, tendremos más certidumbre de que la transparencia va a primar en el mismo. Renato, pero en ese momento donde el tribunal pierde control, comparto eso, es cuando también el pueblo hondureño debe hacerse responsable del proceso. O sea, tenemos que asegurar que las mujeres y los hombres, la sociedad civil, se apropie, asegure de que el proceso se lleve con absoluta transparencia. Es ahí en las mesas electorales donde necesitamos la presencia del pueblo hondureño. Por ejemplo, en el CNA hay un diplomado que se está dando para jóvenes y para periodistas, certificándolos para que puedan hacer veeduría social desde sus espacios. Ese tipo de movimientos son importantes durante un proceso electoral. ¿Van a realizar ese sondeo del 10% de las mesas electorales? Sí, como siempre, es correcto. ¿Lo van a realizar en esta elección general? Vamos a estar haciendo con Hagamos Democracia la observación electoral con conteo rápido. Y Hagamos Democracia estará entregando al tribunal los resultados de ese conteo rápido. Eso nunca ha fallado. Que yo sepa, eso nunca ha fallado. Esa tendencia que hace FOPRIDE con otras organizaciones nunca ha fallado. Ese 10% de las mesas electorales receptoras. Y Renato, otra cosa es, si bien es cierto, el aval de la OEA y de los gobiernos amigos como el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea son muy importantes, pero el reto realmente está en los partidos políticos, porque la credibilidad se construye desde adentro y los partidos políticos juegan un gran papel en ese proceso. Es que si ellos arruinan, los partidos políticos, el proceso electoral, manipulando el proceso mismo, el informe de la Organización de Estados Americanos, pese a que previamente haya avalado la elección general de Honduras y la tecnología a utilizar, será el reflejo de lo que suceda. Por eso mismo, la parte primaria, los responsables primarios de que estas elecciones se realicen con transparencia, somos los hondureños. Somos los hondureños, todos los hondureños, las cúpulas de los partidos políticos, la gente que estará en las mesas electorales receptoras. Somos los primeros responsables de la transparencia del proceso electoral, sin lugar a dudas. Vamos a la pausa y luego escucharemos los comentarios de nuestros invitados sobre las exposiciones en materia de transparencia que hicieron ayer 7 candidatos a la presidencia de la República. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida. Este segmento es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Gracias, buenas noches compañeros. La Federación de Organizaciones No Gubernamentales FOPRIDE ha organizado un foro para escuchar el punto de vista, cuáles son sus planes y proyectos de los candidatos presidenciales alrededor de un tema puntual y que tiene que ver con la corrupción en la administración pública. Ejecutaré mi plan de gobierno en armonía con el plan de nación y visión de país, nombrando hombres y mujeres fundamentados en la meritocracia, o sea, por mérito. El problema principal de Honduras es la corrupción y fue por eso que hace 2 años y medio fundamos, junto a otros hondureños honestos, el Partido Anticorrupción. Nuestra propuesta tiene 5 ejes fundamentales. Uno de ellos es el manejo responsable, eficiente y honesto de los recursos del Estado. Mi gobierno será gestión por resultados, donde la transparencia será un índice importante. El funcionario que no lo cumpla automáticamente deja el cargo sin necesidad de pedirle su renuncia. En segundo lugar, queremos reformar la ley del Consejo Nacional Anticorrupción. Queremos eliminar a la Asociación de Empleados Públicos y a la AMON de esa ley. ¿Por qué? Porque deben de ser investigados también. En este foro se escucharon 6 planteamientos de igual número de candidatos de los 8 que aspiran a la presidencia de la República. No asistió la candidata de Libre, Xiomara Castro, y el candidato del FAPER, Andrés Pavón. Compañeros, regresamos los micrófonos a los estudios centrales. Adelante. Comienzo con don Mario Fuentes de Starac, vicepresidente de Acción Ciudadana de Guatemala.
sus impresiones o comentarios de los planteamientos sobre transparencia que formularon ayer estos 6 candidatos a la presidencia de la República de Honduras. Don Mario. Pues muchas gracias, Renato. Pues básicamente a mí me tocó la moderación del foro. Los 6 candidatos pues, que estuvieron presentes tuvieron la oportunidad de hacer sus distintos planteamientos, incluso respondieron a preguntas que se habían preparado con anticipación a través de distintas organizaciones de la sociedad civil que pues articularon estas preguntas, se escogieron al azar por parte de los candidatos las preguntas y pues respondieron a temáticas muy concretas. El foro estuvo pues muy ordenado, se rigió por principios de absoluto respeto, de tolerancia, de ningún tipo de exabruptos. Estuvo pues incluso los candidatos respetaron sus tiempos de una manera pues muy precisa. Los temas que se tocaron pues en mi opinión son temas cruciales, ¿verdad? Dentro de ese marco conceptual de referencia que es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Escuché, por ejemplo, con mucho interés planteamientos tales como el tema del financiamiento a los partidos políticos, que eso es una cuestión fundamental, porque el hecho de que hayan patrocinadores con intereses creados, pues indudablemente eso contamina en un momento dado a los cuadros de gobierno cuando los candidatos se convierten en funcionarios públicos eventualmente. También escuché con mucho interés, por ejemplo, planteamientos tales como la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Que eso, digamos, es una cuestión fundamental porque el funcionario tiene que hacerse garante de su gestión, ¿verdad? No es cuestión nada más de que llega a ejercer autoridad, también hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad eventualmente se traduce en una responsabilidad legal, ¿verdad? Que eventualmente responda por las anomalías, las irregularidades en que pudiera haber, digamos, incurrido durante su gestión. Otro tema que fue muy interesante que se tocara fue, por ejemplo, el tema del enriquecimiento ilícito, el hecho de que los funcionarios pues, presenten sus declaraciones patrimoniales totalmente de manera transparente para que se sepa con qué patrimonio ingresan a ejercer la función y con qué patrimonio terminan, ¿verdad? Porque ahí, digamos, está precisamente el tema medular de la corrupción. Se trató también un tema que a mí me pareció también estructural, que es el tema de la ética pública, ¿verdad? El hecho de que haya una absoluta honestidad, honorabilidad, una intachabilidad en el ejercicio de la función pública, que existan, digamos, cánones éticos, valores morales que rijan precisamente la función pública. En fin, también hubo otros temas importantes, como por ejemplo la meritocracia, se mencionó mucho que es importante dentro de la carrera del servicio público que impere el mérito y no el compadrazgo, y no digamos, el amiguismo o el nepotismo que pues contaminan indudablemente la función pública, que sean los mejores los que lleguen, no los cuates, los allegados, sino que verdaderamente sean los mejores los que integren los cuadros de gobierno, que eso es lo que fortalece verdaderamente una democracia institucional como es la que se quiere instaurar en Honduras. Otro tema que fue importante que se mencionara es la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad. La rendición de cuentas pues tiene que ver mucho con transparencia, tiene que ver con acceso a la información, pero se mencionó que no se había desarrollado totalmente el tema del acceso a la información pública en Honduras, a pesar de que tienen una ley que data ya de varios años, pero que desafortunadamente no se ha implementado como se debiera y que es muy importante que la información que produce ese acceso a la información pública sea de absoluta calidad y que el pueblo hondureño pueda en un momento dado pues tener claramente
qué es lo que está sucediendo en cada una de las instituciones. La rendición de cuentas, pues no es una rendición de cuentas solo para los mismos organismos del Estado, sino que es rendición de cuentas de cara a la población. Y en eso tiene que ver mucho la auditoría social, el fortalecimiento de la auditoría social, del control ciudadano, que es un proceso de descentralización y de participación ciudadana que es vital, ¿verdad?, para digamos, el proceso de fortalecimiento institucional. Termino. ¿Qué nivel de convicción percibió usted en los planteamientos en materia de transparencia y con todos estos asuntos que usted ha mencionado de los candidatos presidenciales que participaron ayer? Mire, se enfatizó mucho en que se esperaba de que esto no solo fueran promesas electorales, ¿verdad?, porque pues, la población está realmente harta de que vengan y le prometan demagógicamente, digamos, una serie de cuestiones durante la campaña electoral y después, pues esto fue un proceso de venta, ya cuando están en el pleno ejercicio del cargo, pues simple y sencillamente todo esto se olvida y se dedican ya a otro tipo de, algo, digamos, a lo propio, ¿verdad? Entonces, se espera que no sean solo promesas, sino que sean verdaderos compromisos. Y dentro de esos compromisos que haya una continuidad de obra, o sea, lo que se está dejando, digamos, por el actual gobierno, que es positivo, pues que se continúe, que no venga y se haga como, digamos, un corte, ¿verdad? Y ya todo lo pasado pues queda en el olvido, y no, que esto sea una continuidad, un proceso de fortalecimiento, que es verdaderamente lo que se espera. Como ciudadano centroamericano, aunque no hay ninguna ciudadanía centroamericana, sino de cada una de las parcelas, yo lo digo así en el término más macro, como ciudadano centroamericano, ¿se sintió usted convencido de esos planteamientos en materia de transparencia de los candidatos presidenciales de Honduras, don Mario? Mire, lo que uno percibe, ¿verdad?, es que pues hay digamos, un espíritu de compromiso, pero indudablemente toca al pueblo hondureño hacerle el seguimiento, digamos, a instituciones como FOPRIDE, como las universidades, hacerle el seguimiento en un momento dado a qué fue lo que hoy, digamos, se comprometieron los candidatos y si efectivamente van a cumplir su palabra a la hora de ejercer la función. Entonces, ahí es donde está ese seguimiento, ¿verdad? Ahí es donde está esa fiscalización, no solo de los mismos órganos del Estado, sino la fiscalización ciudadana. La participación ciudadana es la base estructural de la democracia institucional. Al retorno, las fortalezas y debilidades de los planteamientos sobre transparencia desde la visión de la rectora de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos, desde la visión de Denise Miranda, coordinadora del área de gobernabilidad democrática de FOPRIDE y el presidente de esta organización. Este segmento fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, quiero indicarles a todos ustedes que don Mario Fuentes de Starac, vicepresidente de Acción Ciudadana, es el vicepresidente de diario El Periódico de Guatemala, que en este momento tiene un rol para fomentar la transparencia en contra de la corrupción en Guatemala muy importante. Él fue comisionado presidencial para la reforma política e institucional de Guatemala, fue comisionado presidencial para la transparencia y contra la corrupción en Guatemala. Miren qué ciudadano de Centroamérica tenemos hoy aquí en Frente a Frente, y que moderó el foro sobre transparencia ayer de los candidatos presidenciales. Fue miembro de la Comisión contra la Corrupción del Sector Justicia, designado por la sociedad civil. Miren el nivel de aval que tiene el señor don Mario Fuentes de Starac. Igual miembro de la Comisión contra la Corrupción del Sector Justicia, decano de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, miembro de la Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Bueno, señor, nos hace un honor el que esté acompañándonos hoy y hablando de transparencia aquí en Honduras. Gracias, Renato. Rectora,
¿Qué fortalezas o debilidades percibió ayer en materia de transparencia en las exposiciones de estos 6 candidatos a la presidencia? Bueno, yo tomé nota de la exposición de cada uno de ellos y también de las respuestas que dieron a las preguntas, y puedo decir que podría clasificar en 3 tipos de exposiciones. Una exposición es de unos candidatos que se refirieron mucho a reforma de leyes. Digamos, reformar una ley no depende del presidente de la República, depende del Congreso Nacional. No se sabe el Congreso cómo va a quedar constituido, va a ser un Congreso complejo, probablemente el más complejo que hayamos tenido en los últimos tiempos. Entonces ningún candidato puede ofrecer que va a reformar leyes, ¿verdad? Porque eso sale del ámbito de su competencia. Para el caso, pude anotar que uno de los candidatos planteó que iba a reformar 5 leyes. La ley del CNA, la ley del Tribunal Superior de Cuentas, entonces, y algunos de ellos se quedan en la reforma a las leyes, y yo creo que ese es el concepto de creer que el país se arregla aprobando leyes. En el país hay una cantidad de leyes que se aprueban y no se aplican. Entonces yo creo que debemos de pedir y de separar lo que es la competencia del Congreso de la República y lo que es la competencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que es el presidente, los que están ahí, tienen competencia sobre su gabinete. Entonces, los que son candidatos a lo que deben comprometerse es con quién van a gobernar. Ellos deberían de decirnos quién va a ser el ministro de Soptravi, porque ahí es un gran cantidad de fondos, y es una de las instituciones donde hay más denuncias de corrupción en todos los gobiernos. Y generalmente el ministro de Soptravi, de cualquier gobierno, es el de los más allegados al presidente de la República o al partido, o el que financia la campaña. Entonces, los candidatos lo que deben decirnos es hablar de su ejecutivo, pero si nos hacen promesas sobre el Tribunal de Cuentas, sobre el Ministerio Público, sobre la Corte Suprema de Justicia, el presidente no debería tener interferencia en esas elecciones. Entonces, desde ahí me parece que los candidatos que están planteándonos que para combatir la corrupción van a reformar las leyes, la están trasladando al 2015, 2016 o 2018, si es que se llegan esas reformas. Por lo tanto, nosotros, está bien que se revisen las leyes que no funcionen, pero el foro, ellos debieron decir cómo va a ser nuestro órgano ejecutivo. Algunos lo dijeron. Y vamos al segundo tipo de presentaciones. Dijeron, lo vamos a hacer con ciudadanos que se escojan por méritos, vamos a pedir un desempeño por resultados. Dijeron, vamos a pedir que declaren sus bienes. Eso ya se está haciendo, eso es ley. O sea, no es una oferta, porque todo el que asume una función pública, por un aumento que reciba de 20 lempiras, de 100, de 200, tienes que ir al Tribunal de Cuentas y decir, mi sueldo ha sido incrementado. Y por lo tanto, hace su reporte de... Eso hay que hacerlo. Hablaron de que van a fortalecer la institucionalidad, que van a tomar medidas con sus funcionarios. Eso fue un segundo núcleo de propuestas, que ya inclusive algunas se están haciendo. Entonces también los hondureños debemos de diferenciar qué se está haciendo hasta ahora y qué no ha dado resultados. Porque sin lugar a dudas lo que se ha hecho es insuficiente, porque desde que desde que se construye el índice de percepción de corrupción por Transparencia Internacional, Honduras está en los 3 primeros lugares de percepción de corrupción en América Latina. Algo ha pasado que en todos estos años se han reformado leyes, se han nombrado nuevos funcionarios, se ha gastado más presupuesto, se han creado otras instituciones, se han cancelado otras, pero el país
sigue teniendo una percepción altísima de corrupción. Entonces, los candidatos que ofrecieron que van a elegir por méritos, que van a hacer que sus funcionarios elegidos y nombrados rindan cuentas, eso ya está en la ley y no ha funcionado. Y hubo otras propuestas que podría ser el tercer grupo, que fueron minoritarios a mi juicio, y que casi ninguno se refirió específicamente a cómo va a enfrentar su gobierno la corrupción. Y es aquí, creo, donde los ciudadanos y FOPRIDE, ahí podría asumir, nosotros como universidad también, podemos unirnos a esta propuesta, digamos, y preguntarles, ¿quiénes van a ser sus ministros? Porque nosotros tenemos partidos históricos, nuevos partidos que ya han gobernado y partidos nuevos que nunca han gobernado y candidatos que nunca han sido miembros de un gobierno. Entonces tenemos una variedad, una gama de candidatos y de partidos, pero la pregunta es, ¿con quién usted va a gobernar? ¿Quién va a ser su ministro de salud? ¿Quién va a ser su secretario de Soptravi? ¿Quién va a ser su ministro de Educación? ¿Qué va a hacer usted si hay una denuncia de corrupción? Porque de ahí va a depender el rumbo que se le dé al gobierno. Si el presidente de la República o si un órgano autónomo como es la universidad, porque hay una, digamos, diferencia entre un ministro y un rector, para el caso de una universidad autónoma como somos nosotros. Si un ministro descubre a un funcionario que está involucrado en un caso de corrupción, él puede tener la decisión de destituirlo. Pero si él consigue una recomendación con otros sectores, ya no pasa nada, él es un subordinado, en todo caso, aunque sea cabeza del ministro. En el caso de la universidad hay una ventaja, porque hay autonomía. Para tomar una acción administrativa no hay que ir a consultarle, sino que regirse por la ley. Pero el presidente sí tendría esa facultad. Pero si un presidente ve que su ministro se está enriqueciendo, ¿verdad?, que sabe que compró una propiedad, que mejoró su hato ganadero, ¿verdad?, que apareció con una tienda, que a los hijos de esta persona andan en vehículos de lujo, tiene que preguntarse de dónde salió eso. Pero aquí nunca ocurre eso. Entonces, pero eso le marca el rumbo a un gobierno. Claro. Porque si aquel ministro, que es el más allegado al funcionario, al presidente, ve que se va ensanchando sus bienes y su estado de bienestar familiar, patrimonial, y no pasa nada, los otros ven lo mismo. Entonces ahí se perdió el control. Entonces nosotros, las preguntas que tenemos que hacerle es, si todos nos dicen que van a gobernar con gente honrada, no pueden decir lo contrario en un foro. Porque o sea, ¿cómo van a decir en un foro que no van a manejar con gente proba? Tienen que decirlo. Nosotros tenemos que preguntarlo, denos el nombre de su gabinete. O sea, usted plantéenos con quiénes van a gobernar, porque tenemos 30 años de gobiernos electos. De esos 30 años, el partido, digamos, liberal ha gobernado las 2/3 partes. Y el Partido Nacional ha gobernado 1/3 parte. Y estamos como estamos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿con quién usted va a ser gabinete? Para el caso, en todos los gobiernos, nosotros hicimos un estudio con el CEDO a mitad del gobierno del presidente Reina sobre corrupción en el país. ¿Quiénes eran las instituciones más denunciadas por corrupción? Aparecía Soptravi, aparecía el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Por las compras. ¿Quién va a ser el ministro de Salud? ¿Cómo va a manejar las compras en salud pública? Porque
los que financian la campaña no lo hacen de gratis. Ellos quieren que el ministro de Salud responda a sus intereses. Responda a sus intereses. Quieren que el ministro de Soptravi, que es donde hay también grandes proyectos, ¿por qué no se ha terminado el anillo de los diamantes? O sea, hay las carreteras. ¿Por qué se caen los puentes? ¿Por qué las carreteras se derrumban? ¿Quién supervisa las obras? Entonces, todo eso es corrupción. Entonces, de ahí que nos dicen que van a rendir cuentas, que van a hacer probos, que los van a elegir. Eso lo dicen todos. No pueden decir lo contrario públicamente. Una cosa es el compromiso público y otra cosa son las negociaciones privadas que tienen. ¿No encontró ayer muchas cosas nuevas en materia de transparencia de los candidatos? O sea, yo encuentro en la propuesta que ellos hacen, hay un grupo de candidatos que están fundamentando su propuesta en reformar leyes. Hay otro grupo de candidatos que fundamentan su propuesta en pedir cuentas, en rendir cuentas. Hay otros candidatos que están integrando las novedades de la tecnología de la comunicación, desde gobiernos abiertos, gobiernos electrónicos, donde se pueda saber lo que están comprando, lo que se está gastando. Fueron otros de las propuestas. Y hubo, digamos, propuestas en el sentido, digamos, un candidato dijo, las compras de X ministerio se lo vamos a entregar a un organismo internacional. O sea, nosotros que quisiéramos ver un paso adelante, y como sociedad civil hay que pedir un paso adelante. Y es decir, bueno, su gabinete, porque ya tenemos nosotros exministros, funcionarios, políticos que se pueden reciclar, que pasan de un partido a otro. Estamos viendo cruces entre partidos. Vamos a ver, permítame que tengo que ir a una pausa comercial. Usted nos propone que en la medida que algún candidato presidencial se atreva a decir, con esta gente gobernaré, y no te garantía, y se exponga a que el ciudadano antes de las elecciones comente los valores de ese personaje que lleva en su gabinete de gobierno el candidato presidencial, nos demuestra transparencia. Pues claro. Nos demuestra transparencia. Claro, a ver quién se atreve. Claro. Eso nunca ha sucedido en Honduras. No sé si en Guatemala ha sucedido eso alguna vez. Tampoco. No sé si ha sucedido en América Latina. Pero esto, Renato, con este foro, lo que estamos provocando es justamente eso. Claro. Dar ese empujón final para que los candidatos tomen esa decisión, porque ahora el pueblo está en la expectativa por todo esto que ocurre. Porque si no, nos agarran de sorpresa. Unas 2 semanas antes de tomar posesión, nombran a su gente y mucha de esa gente responde a los intereses de quienes financiaron la campaña. Eso no es justo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros estamos viendo opiniones de exministros que hablan como que nunca fueron ministros, de políticos como que nunca han estado en la política, de gerentes de empresas que prometen salvar el país y no salvaron la empresa que dirigieron. Entonces, cuando hablan como que nunca han gobernado, como que nunca han funcionarios, nos tratan como que si nosotros no tuviéramos capacidad de analizar y de pensar. Nos tratan muy mal. Entonces nosotros, cuando vemos políticos, exministros, ministros, que han estado en un gobierno, que han estado en otro gobierno, y que el problema continuó, que no se estancó, que no se retrocedió, y hoy nos están ofreciendo cambiar el país. Si ya pasaron por el gabinete de gobierno, ya fueron poder. Entonces, yo me pregunto cuando los escucho, nos está hablando un ministro de Finanzas, exministro de Finanzas, como que nunca ha sido ministro de Finanzas, o de Seguridad, o de Salud, de lo que sea, o de SECOP, de Soptravi. Entonces, nos hablan como que si nunca pasaron por el gobierno. Vamos a ver quién se atreve de los candidatos presidenciales actuales a divulgar la gente con que va a gobernar. Y yo pediría a la sociedad que en la medida que se atrevan y sea capaz ese candidato, si percibe que la aceptación de determinado ciudadano que él ha propuesto no recibe el afecto de la gente o es cuestionado, a que lo retire. Vamos a ver quién se atreve y nos da pauta realmente que quiere terminar con la corrupción en Honduras.
Porque hasta el momento, en este gobierno y en gobiernos pasados, hay rumores de que el ministro de tal cartera se enriqueció, que el ministro de tal cartera ahora tiene caballos de $50,000, haciendas millonarias, que el ministro de tal cartera estaba quebrado, pero quebrado. Y le dieron el cargo para que se levantara. Y luego de que le dieron el cargo, finalice ese gobierno, ese hombre rico. Bueno, pero todo corre como rumor. En Honduras todo corre como rumor. Y al correr como rumor, y al no haber una investigación de los entes autorizados, aquí nunca nadie hace nada contra los pícaros que nos han gobernado. Y yo digo, contra el potencial de pícaros que solo ven el aparato público como el pastel para repartírselo. Yo quiero escuchar la experiencia de Guatemala. ¿Qué está haciendo Guatemala? ¿Qué está haciendo Guatemala en torno a este asunto de la transparencia? ¿Ha mejorado? ¿Está estancado? Él, como vicepresidente del periódico de Guatemala, libra una lucha bárbara contra la corrupción. Yo sé que su experiencia nos va a servir mucho. Voy a escuchar también la opinión de Fopride sobre esos planteamientos hechos ayer por los candidatos presidenciales después de la pausa. Es una buena propuesta, demandar de todos los candidatos a la presidencia que nos presenten a su equipo de gobierno antes de ir a votar. Antes de ir a votar. Vamos a ver si algún candidato a la presidencia se atreve. Y yo estoy seguro que el que se atreva y demuestre que lleva la mejor gente puede redituar muchos votos a su favor. Vamos a ver si se atreve algún candidato. Porque la historia nos dice que 2 semanas antes los están nombrando. Y a veces los cambian el día anterior. Porque son leales a la muerte con el presidente, pero leales para protegerse. O las empresas que le financian la campaña. O porque son puestos por quienes les financiaron la campaña. Demos un golpe de timón. Yo me hago eco de lo que plantea la rectora de la Autónoma hoy, aquí en Frente a Frente. ¿Hay alguien que tenga el valor, la moral de proponer antes de las elecciones su equipo de gobierno para convencernos a los electores que realmente quiere luchar contra la corrupción y fomentar la transparencia en el país? Vamos a ver, falta más de un mes todavía. Deciré, la escucho. Bueno, Renato, para nosotros el foro es como un punto de partida. Es un punto de partida de los retos que sociedad civil se puede plantear de trabajar con el nuevo gobierno. Y en ese sentido hay una evidente falta y debilidad en lo que es el conocimiento real de la gestión pública por parte en general de las intervenciones de los candidatos. Creo que no basta con solamente hablar de transparencia y lucha contra la corrupción desde el mejorar la institucionalidad o reformar leyes que pueden contribuir desde la iniciativa legal que tienen, pero no es realmente lo que la gestión pública tiene por mandato. Y en ese sentido, pues sociedad civil también tiene un gran reto de tener mejores mecanismos de trabajo con los gobiernos, de no ver al gobierno como un enemigo ni como a ver si queda bien o queda mal, sino que cómo hay que trabajar de la mano y como socios para poder sacar adelante este país. Como le digo, para nosotros este foro fue un primer paso de acciones que vamos a emprender para dar un seguimiento y acompañamiento desde el proceso de transición y a lo largo de este gobierno para que podamos apoyar, mejorar la transparencia en la gestión pública, mejorar la rendición de cuentas y mecanismos que puedan luchar o disminuir o mitigar los riesgos de corrupción que hay en la Gracias, Denise Miranda. No sé si estos problemas que usted escucha en Honduras son similares en Guatemala, si ya fueron superados por los guatemaltecos o están en la misma situación de nosotros, señor Fuentes. Estamos en la misma situación en Guatemala. En Guatemala, digamos, una de las preocupaciones serias que hay es que la democracia, digamos, institucional está degenerando hacia modelos de cleptocracias, ¿verdad?
que es el gobierno prácticamente de la corrupción. Y la lucha, digamos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, es precisamente en tratar de sanear el Estado. Tenemos problemas, actualmente, por ejemplo, se debate en Guatemala el tema de la declaración jurada patrimonial, precisamente de los funcionarios públicos. Ya se está demandando, por ejemplo, de los altos funcionarios de gobierno, el presidente, el vicepresidente, que exhiban sus declaraciones juradas patrimoniales porque hay dudas sobre precisamente el tema de sus patrimonios, de sus bienes. Hay enorme preocupación sobre el hecho de que no se está cumpliendo con la ley de contrataciones, que aquí se llama Ley de Compras y Contrataciones del Estado, y que todas las adquisiciones se están haciendo por vía de excepción y no por vía de los concursos, de las licitaciones, de las cotizaciones. Hay preocupación en el tema de discrecionalidad administrativa que se está, digamos, manejando a nivel del sector público. En fin, muchos problemas que yo, cuando escucho en Honduras, pues son exactamente los mismos. Tenemos, digamos, los mismos problemas. Tenemos que impedir que esa cleptocracia, digamos, se instaure y que verdaderamente prostituya la democracia. Esa es, digamos, la gran lucha. Cleptocracia. Cleptocracia. Bueno, terrible palabra para la democracia. Así es. ¿Quién traduce en investigación los rumores de los ministros del actual gobierno que se han convertido en ricos? ¿Y de gobiernos anteriores? No, y de gobiernos anteriores, claro. Como está, este es el gobierno presente, por eso me refiero a él, pero igual de los otros, de los anteriores. ¿Quién ha traducido, quién traduce en investigación, quién investigó los rumores de corrupción? En este gobierno, como en otros, hay rumores de ministros que llegaron pobres y son ricos. Pero si alguien se atreve... Y otros ministros, licenciado, que se enriquecieron y desaparecieron totalmente de la escena pública y viven en el total anonimato, que nadie sabe inclusive si viven en el país, pero que se sabe que están entre esos 120.200 nuevos millonarios de Centroamérica. Porque es una paradoja que la región más pobre fue donde más ricos nuevos hubieron. Más nuevos ricos crecieron en los últimos años. Y Guatemala y Honduras están empatados en eso. Entonces, ahí ¿de dónde viene esa polaridad entre una pobreza que crece y también una riqueza que se incrementa de una forma desproporcional? ¿Dónde está el Estado con sus investigaciones? El Estado no existe. Y cuando referimos a Estado, es Tribunal Superior de Cuentas, es Ministerio Público, es Corte Suprema de Justicia y es la Policía de Investigación. Por eso es que cuando los candidatos ayer decían vamos a fortalecer el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, ese no es ámbito del Ejecutivo, eso es ámbito del Congreso de la República. Por eso es que también ahora podemos decidir quiénes van a ser los diputados. Bueno, lo hemos decidido desde hace unos años que se separaron las papeletas, pero es importante que nosotros planteemos demandas concretas. ¿Qué va a hacer usted con un ministro que hay denuncias de corrupción? Y creo que en eso hay que tomar y dar el siguiente paso. Porque ayer nos decían, se van a eliminar subsidios, se va a eliminar partida confidencial. Eso lo hemos oído en todas las campañas. Mira, pero lo que es peor, y este es un cuestionamiento al presidente actual, cuando surgía un rumor sobre corrupción de uno de sus ministros, ¿cómo reaccionaba el presidente Lobo? Me querían meter un gol, ¿verdad? Me quisieron meter un gol, ¿verdad? Pero yo les voy a meter más goles. Pero uno pensaba cuando él decía o nos prometía que iba a meter más goles, es que iba a investigar esos rumores e iba a destituir a esos funcionarios. Y resulta que pese a los rumores que hay aquí, no hay ningún funcionario destituido. ¿O es que todos son santos? Lo peor, tienen que rendir una declaración al final del gobierno. Salieron 3 ministros. ¿Por corrupción? Bueno, yo no sé, no hubo explicación, pero Soptravi salió, ¿no? Soptravi, salud. Salió Miguel Pastor, salió... Tuqui Bendaña. Tuqui Bendaña. Tuqui Bendaña. Pero los 2 ministros que salieron originalmente. Bueno, pero entonces... Pero no hubo investigación después para ver por qué. Y que digan por qué motivos salieron en todo caso. Y que digan por qué motivos salieron en todo caso. Y lo otro,
Presentan una declaración cuando entran al gobierno, presentan otra declaración cuando salen del gobierno. Y no hay contraste nunca. ¿Y quién verifica la legitimidad y la veracidad de esas declaraciones también? Ese es otro tema, Renato. Bueno, hay mucho por hacer y ojalá que... ¿Cuántos días faltan para las elecciones generales? 42. Un poquito más de 40 días. ¿Algún candidato se atreva a dar un golpe de timón Hay que y a hacer un foro demostrarnos? para que mete en su gabinete. FOPRIDE que organice un foro para que los candidatos presenten a su gabinete. Ojalá. Y ahí vamos a ir a escuchar a ver qué van a hacer. Desde aquí lo retamos a que presenten su gabinete antes de ir a las elecciones, para que estemos convencidos que van con gente honesta, que van con gente transparente. De otra forma, está repitiendo lo mismo, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto, que voy a reformar esto. Eso se queda ahí, relegado, porque cuando llegan al gobierno, los absorbe la cotidianeidad de los problemas diarios que hay en pueblos tan pobres como los nuestros y se olvidan de todas esas promesas. Veremos si esto contribuye a concienciar a los candidatos presidenciales que queremos un poco más de demostración de transparencia y que están interesados realmente en combatir la corrupción en el país. Voy a la pausa comercial y retorno con los últimos comentarios del presidente de FOPRIDE. Bueno, la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas, la abogada Daisy Ancheta, está en comunicación con Frente a Frente. Magistrada, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Renato, que me encanta que ustedes... Buenos días, Renato, y a ustedes y al pueblo hondureño y a los invitados que tienen en cabina. Me encanta que estén tocando este tema ahora sobre esta base que se está tocando. Y yo asistí al foro ayer realmente porque me interesa el combate a la corrupción, pero lamentablemente no encontré nada ni nuevo ni novedoso. Es decir, el poco conocimiento que tienen los candidatos sobre el Tribunal Superior de Cuentas y su materia. Los problemas de la corrupción en Honduras no se van a solucionar reformando la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Tampoco se va a terminar la corrupción en Honduras haciendo el Tribunal Superior de Cuentas auditorías. Y el otro tema que quiero poner en el tapete es acerca de lo que ha mencionado la rectora en todos los gobiernos, en toditos los que han pasado desde que yo tengo conocimiento, son los nuevos millonarios, que si no lo hacen ellos se sabe quiénes robaron a través de sus hijos y a través de su familia. Pero fíjense una cosa, la gente del Congreso, que son los que legislan, los diputados, saben que esos bienes no son puestos a nombre de esos funcionarios. Saben que esos bienes son puestos a nombre de otras personas, cosa que el Tribunal Superior de Cuentas no puede combatir, porque para eso está la Fiscalía de la República. Pero no han hecho nada para solucionar lo del testaferrato, ni han dicho, ni han puesto los mecanismos necesarios para eso. Entonces, igual, mire, yo comentaba ayer que nosotros fuimos hace 1 año y medio a pedir reformas al Congreso para combate a la corrupción, reformas a nuestra ley. La reforma más importante no nos la dieron, la aprobaron. 3 votaciones hubieron y en las 3 votaciones la aprobaron. Y el día en la segunda sesión que iban a ratificar el acta, ahí le dieron vueltas. Y ¿cuál fue? No era la más importante. ¿Cuál? Esta reforma era aquella en la que cuando se emite la segunda resolución en el Tribunal Superior de Cuentas de una persona que ha causado daño al patrimonio de Honduras, la ley del tribunal le concede 30 días para irse a seguir debatiendo su expediente en los juzgados de lo contencioso administrativo. Nosotros en este momento tenemos expedientes que están en los juzgados de lo contencioso administrativo que tienen 8 años de estar ahí. Entonces, ¿qué estábamos pidiendo nosotros? Que no se fueran nuestra segunda resolución allá, sino que se quedara en el tribunal y que lo único que tuviera el ciudadano que había hecho daño al patrimonio de Honduras era la posibilidad de irse a la Corte Suprema de Justicia manifestando que le habían lesionado sus derechos, ¿verdad? Que es otra cosa totalmente diferente, porque mire, Renato, la otra cuestión es todos los políticos y todos los alcaldes, los servidores públicos a los cuales se les pone un pliego de responsabilidad porque han incumplido en su función de administrar la cosa ajena bien, dicen que es por sectarismo político, que es por razones políticas. Nadie dice que es cierto. Mire, yo cometí esta cuestión con error. Magistrada. Pero ahí lo defienden en los juzgados de la República. Magistrada, una última consulta.
y ya unos 30, 45 segundos la respuesta por cuestiones de tiempo. Con este asunto de los testaferros, mire, la mayor parte de los funcionarios públicos se escudan en los testaferros. Y generalmente sus familiares o algunos amigos leales son sus testaferros. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico para perseguir los testaferros con la misma intensidad que los corruptos? Magistrada. Fíjese que yo empecé, fue una de las que empecé, de las funcionarias que empecé a hablar sobre el testaferrato. Yo me acuerdo hace 3 años, yo dije lo del testaferrato. Inmediatamente en cuanto terminé ese programa, me llamaron y me dijeron, Daisy, pero ¿cómo sos de bruta? ¿Cómo te metes a eso? Que esas cosas son delicadas. Porque mire, el problema en este país es que las mismas personas que hacen eso infunden el terror en las otras personas para que no se defienda y no se combata la corrupción. Esa figura, quien la tiene que pelear y quien la que tiene que defender es el Ministerio Público, porque son los encargados de ese delito. El Tribunal Superior de Cuentas no puede, de todas maneras, ¿qué es lo que hace el funcionario público? El funcionario público va y presenta su declaración de bienes. Sí, el bien que tiene y que compró a nombre de un sobrino, a nombre de una prima, a nombre de un compadre, eso no lo va a declarar. Entonces, ¿cómo va a salir con presunción de enriquecimiento ilícito de la oficina si no lo declaró? Esa es la situación. Hay muchas cosas que hay que hacer en el combate a la corrupción, y en el combate a la corrupción no se va a combatir solo a través del Tribunal Superior de Cuentas, es poniendo realmente en los cargos funcionarios y funcionarias honestas, probas, y que estén a toda prueba. Yo estoy de acuerdo que a estas alturas nosotros ya deberíamos de conocer quiénes van a estar en la administración pública, sea quien sea el partido que gane, número 1 y número 2, y reforzar los órganos de control del Estado. Muchas gracias. Yo le agradezco a Renato por esta participación. Del Tribunal Superior de Cuentas, Daisy de Anchecta. Ese es el problema. Roban, se hacen de propiedades. Y como tienen testaferros, hacen la declaración de bienes cuando terminan su jornada en el gobierno. Y entran y salen con menos de lo que tenían cuando entraron. No, Fopride y sociedad en general, tenemos mucho que hacer y demandar de esta gente que nos gobierna y que quiere gobernar. Muchos ya gobernaron y su comportamiento fue malo en cuanto a transparencia. Muchos salieron ricos, lo que decía la rectora. Y algunos quieren volver a gobernar y ser ministros, cuando su mística es llegar al poder para servirse del poder y no servir a la colectividad. Quien se atreva a decirnos con quién va a gobernar, quien se atreva a enfocar estos temas de la manera más transparente, yo le pido al pueblo que lo acompañe y le dé el voto. Pero no vayamos a votar si antes no sabemos con quién van a gobernar, porque muchos cuando llegan, cuando ganan, gobiernan con quienes les financiaron la campaña o con quienes les van a ayudar porque son leales para robar y traficar desde el poder. 30 segundos, presidente. Gracias. Fopride, ya el tiempo se nos terminó. Gracias. Muchas personas podrán decir, ¿por qué hacer un foro para que vengan a decir lo mismo? Nunca se van a comprometer en nada. Sí, pero el pueblo hondureño es el que puede juzgar. Y para eso tenemos estos foros. Es la gran oportunidad para que los candidatos pudieran presentar sus propuestas y sus compromisos, tal como el que hoy estamos poniéndole sobre la mesa en este momento. Aquí hay un reto sobre la mesa para los candidatos. Me encantaría que a partir de hoy o mañana pudieran cambiar un poquito su estrategia y decir, ok, aquí está mi compromiso en torno a lo que la sociedad civil está demandando. Fopride desde ya días está comprometido con esto y por eso este tipo de foros y otras acciones que desde las comunidades más pequeñas estamos desarrollando. Muchas gracias, don Gracias. Arnaldo. Denise, muchas gracias. Rectora Julieta Castellano, muchas gracias. Y también a don Mario Fuentes. Muchas gracias y lo felicitamos por su labor para fomentar la transparencia y en contra de la corrupción en Guatemala y desde su periódico, don Mario. Muchas gracias. Y sabemos que es un hombre que ha tenido muchos riesgos en Guatemala. Es un hombre que ha tenido infinidad de riesgos para su seguridad, para su vida en Guatemala, pero ahí sigue luchando sin temor. Eso quiere Honduras, liderazgos así como el de don Mario Fuentes de Starac, el de la rectora, el de ustedes y el de muchos que se arriesguen, aunque dice alguna gente, son tontos, para luego quedar viendo para arriba. Pero si no hay gente que se arriesgue, nuestros países van a estar condenados a vivir en la pobreza por aquellos que buscan el poder solamente para su beneficio. A todos muchas gracias y buenos días.